Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Es un excelente día para estar aquí conectados, para recibir la hermosa palabra del Señor que tanto nos bendice, nos fortalece y nos edifica. Le agradecemos a Dios permitirnos llegar a ti en este día y sabemos que Dios tiene algo preparado para tu vida muy especial. Sé bienvenido. Dios quiere bendecir tu vida. Vamos a orar y vamos a disponer el corazón para que el Señor nos fortalezca y para que el Señor alumbre nuestro entendimiento. Padre, te damos gracias porque en esta tarde, Señor oh Dios, tú quieres bendecirnos. Estamos dispuestos, Señor oh Dios, para que tú nos hables, nos bendigas, nos ministres con tu palabra, Señor oh Dios. Abre nuestro entendimiento, que podamos, Señor oh Dios, comprender las verdades, la profundidad de tu corazón, Señor oh Dios. Muchas de las cosas que tú quieres establecer en nuestras vidas, Señor oh Dios, y quieres hacerlo con tu amor, quieres hacerlo con tu gracia, Señor. Que nosotros mismos, Señor, nos sometamos a lo que tu palabra quiere hacer y nos dispongamos, Señor oh Dios, en este día. Te agradezco por cada persona que está allí conectada, que sé, Señor oh Dios, que tú quieres llegar a su corazón, Señor, con esta palabra. Padre, imparte tu bendición, imparte tu unción y que hoy sea un día, Señor oh Dios, que podamos recordar, Señor oh Dios, como un día en que tú marcaste nuestro corazón por la obra de tu Espíritu Santo y la acción de tu palabra, Señor. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces, eres bienvenido. Recuerda que todos los sábados nos estamos aquí conectando a las 5 de la tarde. También estamos los miércoles a las 8:30 de la noche reuniéndonos por la página del Facebook de la Iglesia Pionera. También estamos allí en YouTube poniendo y posteando algunas de las enseñanzas que nosotros vamos dictando a través de este medio y otros medios que tenemos, que tú puedes consultar y ser edificado también y compartir con otras personas. También estamos en vivo por el Google Meet, allí reuniéndonos los viernes a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana, que es nuestra reunión principal donde alabamos juntos al Señor y recibimos el mensaje de la palabra de Dios. Hoy te queremos dar la bienvenida a esta transmisión y esperamos que sea muy edificante para ti. Bendiciones. Vamos a abrir la palabra allí en 1 de Crónicas 12 y vamos a ver el versículo 32. Entonces, quiero hablar acerca de la responsabilidad de la iglesia hoy. Amén. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros hoy como iglesia? Lógico que tenemos muchísimas responsabilidades, pero quiero hablar o tocar nada más un aspecto, que es el aspecto profético, ¿no?, de la iglesia, ¿no? Su obligación o su responsabilidad profética ante el mundo, porque nosotros tenemos una responsabilidad. ¿Amén? Bueno, entonces, lo primero, quiero ver dos puntos con ustedes, y el primero de ellos es que debemos ser, ¿qué? Entendidos en los tiempos. ¿Debemos ser qué? Eso, entendidos en los tiempos, ¿no? Porque son tiempos proféticos, amén. Y debemos nosotros ser entendidos en los tiempos proféticos en los cuales nos encontramos. No podemos andar como el resto del mundo, desentendidos, ¿cierto? El resto del mundo anda desentendido, completamente ajeno, alejado de lo que está pasando. O sea, les parece que es normal todo lo que está pasando, ¿cierto? Les parece que no tiene ningún problema, ninguna diferencia con los tiempos anteriores. Pero yo te quiero decir, sí hay una gran diferencia y hay cosas que están pasando
que yo te quiero decir nunca antes habían pasado. Amén. Entonces debemos ser nosotros, ¿qué? Entendidos en los tiempos. Y dice, aquí habla en este pasaje acerca de los hijos de Isaacar. ¿Quién fue Isaacar? ¿Alguien se acuerda quién fue Isaacar? ¿Sí recuerdan quién fue Isaacar? ¿Alguien? ¿Alguno? Isaacar. Una de las tribus, ¿cierto? De Jacob, ¿cierto? De los hijos de Jacob, de las tribus de Israel, ¿cierto? Eso, Isaacar. Sí, tranquila. Y ese fue un personaje, digamos, bueno, que tuvo una descendencia, igual que cada una de las tribus, pero estos hijos de Isaacar, ya en el tiempo de las crónicas, o sea, en los tiempos de David, ya se habían convertido en una tribu muy particular. Y dice acá, en el versículo 32, de los hijos de Isaacar, 200 principales. Y dice, entendidos en los tiempos, escucha, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Amén. O sea, muy importante entender eso. Ellos eran entendidos en los tiempos y dice, ellos sabían lo que Israel debía hacer y sus hermanos seguían todo lo que ellos decían. Tremendo, ¿cierto? O sea, ¿cómo podemos decir que eran los hijos de Isaacar? ¿Qué tenían en el pueblo de Israel? Mucha influencia. Todos sus hermanos, todos los demás miembros del pueblo de Israel, que eran miles, podría decir que eran miles de personas, seguían lo que los hijos de Isaacar tenían para decir. Entonces, los escritores judíos dicen que los miembros de esta tribu eran eminentes por los conocimientos que ellos tenían en las ciencias. ¿Qué ciencias ellos estudiaban? Una de ellas era la astronomía, otra de ellas era la física, ¿cierto? O sea, eran personas cultas, ¿sí? Personas estudiadas, personas que se capacitaban en diferentes materias, diferentes disciplinas que podían practicarse en sus días, ¿cierto? Algunos comentarios de los rabinos atribuyen a estos poderes para leer las estrellas y por lo tanto predecir el futuro, que eso ya raya con lo que se llama hoy en día la astrología, ¿cierto? Ya no es astronomía, sino astrología. Pero en el tiempo de la antigüedad, esto de leer las estrellas no era necesariamente algo esotérico ni algo ocultista. Para algunos sí y para otros no, ¿sí? O sea, en ese tiempo no existía la astronomía como una ciencia, ¿cierto? Sino existía solamente la astrología. Pero algunos consultaban las estrellas para determinar o poder descubrir las cuestiones científicas y otros lo hacían de una forma de adivinación. ¿Amén? ¿Sí es claro? ¿Sí estoy siendo claro, amados? ¿Sí? ¿Estoy siendo claro? Ok. Entonces, eso es muy importante. Unos lo estudiaban con objetivo de adivinación y otros con objetivo de ciencia. Y como resultado, ese conocimiento que tenían los hijos de Isaacar, ese juicio que ellos aprendieron a tener, les proporcionó gran ayuda o la ayuda necesaria para que Israel tomara decisiones, ¿sí? Para que Israel tomara decisiones. Entonces, ¿qué estoy diciendo hasta el momento? Estos hombres eran expertos en consultar no necesariamente las estrellas, sino consultar a Dios para poder ser entendidos en cuáles eran las decisiones determinantes que el pueblo de Israel debía tener. Amén.
Parece que Israel tenía absoluta confianza en la sabiduría y en la experiencia y en la habilidad de la tribu de Isaacar, y nada era hecho sin la dirección y el consejo que les daban los hijos de Isaacar al resto del pueblo de Israel. Amén. O sea, ellos tenían una gran influencia para dirigir las decisiones del pueblo de Israel. Amén. Entonces, esta característica es muy importante. Y es lo que yo quiero comenzar haciendo ver a ustedes la importancia que es como nosotros debemos ser gente de influencia. En este momento, en el mundo, la gente vive desorientada. En este momento, en el mundo, la gente está yendo detrás de los brujos, detrás de la hechicería, detrás de la astrología, detrás de los adivinos, para buscar orientación para su vida. Amén. En este tiempo es muy complicado. Y lo que quiero decirles esta mañana es que nosotros, como iglesia, tenemos la responsabilidad, escúchenme, la responsabilidad de dar dirección a la gente. Amén. La gente necesita dirección. Yo no puedo decir, gloria a Dios, yo ya tengo la dirección, gloria a Dios, yo ya sé para dónde voy, gloria a Dios, ya me salvé, gloria a Dios, voy directico al cielo, como decía José Ordóñez, derechito ahí para el cielo. Voy directico al cielo y pare de contar, ¿sí? Los demás, si llegan al cielo, amén. Si no, pues también, ¿no? Esa no debe ser la actitud de nosotros, tan egoísta, ¿sí? De solo pensar en que yo ya me salvé y listo. No, tenemos una responsabilidad profética. Es lo que quiero decirle a la iglesia. Una responsabilidad profética de darle dirección a la gente. Dice también otra característica de los hijos de Isaacar en 1 de Crónicas 7:5. 1 de Crónicas 7:5 dice que eran hombres muy valientes. Dice, y sus hermanos por todas las familias de Isaacar, contados todos por sus genealogías, eran 87,000 hombres. Y dice, la característica que menciona es valientes en extremo. Tremendo, ¿no? Valientes en extremo. Entonces necesitamos gente así en la iglesia de Cristo. ¿Que sean qué? Valientes. ¿Qué son valientes? Una persona valiente no es una persona que no se asusta, sino que a pesar de sentir temor, hace las cosas. Enfrenta sus temores, va por encima del temor y hace la obra del Señor. Yo te quiero decir, sin ánimos de asustarte, pero yo te quiero decir que vienen días de persecución para la iglesia. O sea, eso no es una sorpresa. Estamos viviendo algo muy, muy pequeñito, pero la persecución que viene es una persecución que sabemos cómo es, ¿no? Ya en China y todo eso, de ese tipo de persecuciones que estoy hablando a nivel global, ¿cierto? Y necesitamos que la iglesia de los últimos tiempos, esta iglesia sea una iglesia valiente en extremo. Amén. Que tenga valor de enfrentar las circunstancias que vengan como vengan. Amén. Y no amedrentarse. Nosotros muchas veces nos levantamos y, ay, está lloviendo, ay, yo me quedo en la cama, imagínense, nada más con eso. ¿Cómo será con una persecución? Entonces tenemos que decirle al Señor, Señor, levanta el coraje en mí. Amén. Levanta el coraje, la valentía en mí para poder enfrentar con valor los tiempos que vienen. Amén. Es muy importante, porque si no cobramos valor, realmente, como se dice, el río se nos va a llevar, ¿no? La corriente se nos llevará. Pero si cobramos valor y perrenque, como se dice, eso nos va a mantener firmes en el Señor, en la palabra,
firmes en lo que dice Dios, para no claudicar frente a las circunstancias que se han de venir en el mundo. Vuelvo a decir, la iglesia debe ser profética. La característica de la iglesia es que debe ser profética. ¿Qué es una iglesia profética? ¿Qué podemos decir que es una iglesia profética? Una iglesia profética es una iglesia que sabe de dónde viene, sabe en dónde está y sabe para dónde va. ¿Se lo repito? Sabe de dónde viene. ¿Qué quiere decir? Que conoce su historia, que reconoce su historia. Amén. Es decir, que no es una iglesia que ignora su historia. No es una iglesia que ignora a los que le precedieron y dicen, no, aquí los ungidos hoy somos nosotros. Los de atrás no cuentan porque los de atrás ya quedaron invalidados y todo lo que se hizo atrás, eso no tiene nada que ver con hoy. Nosotros somos los que vamos para adelante, nosotros somos los ungidos de hoy. No, es una iglesia que reconoce el trabajo de los que nos antecedieron y lo honra. Amén. Honra el trabajo de los que nos antecedieron. Mira que cuando Eliseo, ¿recuerdan la historia de Eliseo? ¿Recuerdan cuando estaba siguiendo a Elías y estaba a punto de Elías de dejarle el manto? ¿Sí se acuerdan? Yo no estaba, pero me contaron, ¿no? A mí me contaron cuando ellos estaban juntos. Cuando ellos estaban juntos, dice que ellos venían así como cuando uno viene caminando, hablando, ¿cierto? Y venían ahí al lado de ese río, ¿cierto? Cuando de repente Eliseo tenía que estar, ¿qué? Mirando a Elías. La orden de Dios fue, no le quiten los ojos a Elías, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Que vino el torbellino, ¿cierto? Y dice la palabra que pasó un carro de fuego. Yo te pregunto, ¿en dónde se fue Elías? ¿En el torbellino o en el carro de fuego? No, el carro de fuego pasó para distraer a Eliseo. Eliseo no se distrajo con el carro, sino mantuvo sus ojos en Elías y fue tomado en un torbellino y se fue. ¿Cuántos sabían eso? ¿Cierto que no? Nosotros siempre pensamos que vino el carro de fuego y se lo llevó. No, el que se lo llevó fue el torbellino. Pero el carro de fuego fue para distraer a Eliseo de que él no perdiera su mirada de Elías y él lo cumplió. Eliseo dijo, si yo le quito el ojo a este hombre, me quedo sin la bendición. Y Eliseo mantuvo sus ojos puestos en Elías. Amén. Y Elías fue tomado y Eliseo se quedó con la doble porción, con el manto de Elías. Pero ¿a qué va esta historia? Que sabes una cosa, una cosa que hizo Eliseo fue honrar a Elías. Eliseo no fue levantado, él ya había sido ungido como profeta y él no se levantó diciendo, ahora yo soy el profeta Elías, acuéstese mijito que usted ya está muy viejito, yo me voy a encargar de lo profético aquí en Israel, tranquilo, yo me encargo, vaya viejito, vaya, arrúmese por allá. No, él no echó a Elías, él honró a Elías. ¿Sabes por qué honró a Elías? Porque él sabía que la unción viene cuando yo honro a mis padres espirituales. Y si yo honro a los que me precedieron, voy a tener la unción para hoy. Pero si yo no honro a toda la iglesia, a todo lo que ha hecho la iglesia en el pasado, no honro ese pasado, yo no voy a ser honrado hoy, porque Dios honra a los que le honran a Él. Y cuando nosotros honramos a los siervos de Dios, estamos honrando al Señor. Amén. Entonces yo debo saber de dónde vengo, en dónde estoy parado hoy y hacia dónde voy. Eso es una iglesia profética. Para los líderes de hoy, como lo era para la tribu de Isaacar, debe ser igualmente necesario conocer lo que está pasando en la sociedad para poder planear las mejores medidas de acción que debemos tomar hoy como iglesia. Amén. Debemos estarnos cerciorando. Que está por allá agarrándose que los palestinos con Israel, que se agarren.
que se maten si quieren. Yo aquí tengo mi platica, yo aquí tengo todas mis cositas. Eso que me interesa, qué pasa por allá. A nosotros nos debe interesar qué está pasando en el mundo. ¿Qué está pasando en Ucrania? ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Qué está pasando? Ay, pero ¿por qué, pastor? Si eso es del mundo. No nos sobreespiritualicemos, amados. Jesús andaba pendiente de la sociedad en la que él vivía. Él andaba pendiente de qué pasaba con los romanos, qué pasaba con los judíos, qué pasaba con las revoluciones. Hasta tuvo dentro de sus mismos discípulos guerrilleros de ese tiempo. ¿Ah? ¿Cómo es que nosotros vamos a decir no nos interesa lo que está pasando en la ciudad, en la nación? ¿Qué importa con este gobierno lo que pase? Estamos en las manos del Señor. Amén, estamos en las manos del Señor, pero nosotros, vuelvo a repetir, tenemos una responsabilidad profética con la nación. Y no podemos nosotros lavarnos las manos y decir, allá ellos que se defiendan como puedan. No, tenemos que estar enterados. ¿Qué está pasando en la sociedad? ¿Y cómo podemos nosotros como iglesia afectar esa sociedad en la cual nosotros estamos hoy? El conocimiento de los acontecimientos, el conocimiento de las tendencias que hay en la sociedad, de las necesidades actuales, nos va a ayudar a comprender la manera de pensar y las actitudes de las personas. Amén. ¿Cómo piensan ellos? Hace poco estábamos en un entrenamiento para pastores y ministros. ¿Y qué nos decía el entrenador? Felicitaciones. Ustedes están preparados, completamente preparados para atender la generación anterior. Y entonces, ¿qué ese estudio y todo eso que hicimos qué? Pues prepárense otra vez. Prepárense para la generación de hoy. Y si nosotros no estamos enterados, ¿qué está pasando con la generación de hoy? ¿Cuáles, como dice acá, son sus tendencias, su pensamiento, sus actividades? Nosotros no vamos a saber cómo comunicarnos con la generación de ahorita. Amén. Entonces es indispensable. Esto también tiene que ser entendido como algo profético. El poder aprender a entender la sociedad en la cual nos encontramos. Esto ayuda a los líderes a tomar decisiones sabias para la iglesia y a comprender la forma en la que debemos hacer relevante el mensaje de Dios en sus vidas. Amén. ¿Cómo me comunico con ellos y hacer que ellos entiendan que lo que les estoy diciendo tiene que ver con ellos hoy? Yo voy allá al sector del Hueco, a ese comercio de Medellín, y hablo con los comerciantes junto con mi esposa. Les escuchamos, oímos su manera de pensar, oímos sus deseos, sus anhelos, oímos sus corazones. Y de ese modo el Espíritu Santo nos empieza a revelar las estrategias para alcanzarlos a ellos. Pero si nosotros nos la pasamos encerrados allá o aquí en este salón, alabando, bueno, cantando y todo, pero no vamos a tener una comunicación con la gente, ¿cuándo vamos a entender la gente? ¿Cómo vamos a entender un pueblo en el cual vivimos si estamos en una burbuja, encerrados y apartados de ese pueblo al que el Señor nos envió? Y solamente desde lejos decimos, envía a alguien, Señor, háblale, Señor, envía a alguien. Y el Señor dice, eres tú, al que yo quiero enviar es a ti. Amén. Somos las personas que Dios ha pensado para que nosotros hablemos a esta sociedad. Y el segundo punto, y para terminar, quiero decirte, la iglesia tiene la responsabilidad de dar visión a los pueblos. Amén. Primero éramos ¿qué? ¿Qué dice? Que eran los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos. Y lo segundo es que la iglesia tiene ¿qué? La responsabilidad de dar visión. ¿De dar qué? Visión a los pueblos. Visión. Y otro día les hablo de la visión. Pero quiero hablarte de la responsabilidad de nosotros transmitir esa visión a la gente. Proverbios 29:18. Sin profecía, el pueblo, ¿qué le pasa? Se desenfrena,
mas el que guarda la ley es bienaventurado. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Voy a leerte ese mismo versículo, pero en 4 versiones diferentes. Proverbios 29:18. Dice, donde no hay revelación divina, dice la versión moderna, donde no hay revelación divina, el pueblo se pone desenfrenado. Entonces, ¿qué está queriendo decir? Que la profecía está hablando de revelación divina. Amén. O sea, ¿qué le debe llevar la iglesia a la sociedad? Revelación divina. Porque donde no hay revelación divina, el pueblo se pone desenfrenado. Mas el que guarda la ley es feliz. En otra versión, la Biblia al día dice, donde no hay visión, mira, entonces la profecía tiene que ver con visión. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. En Dios habla hoy, en la Biblia Dios habla hoy, dice, donde no hay dirección divina, o sea, la profecía habla de dirección divina también, no hay orden. Feliz el pueblo que cumple la ley de Dios. Y por último, la palabra de Dios para todos dice, si Dios no guía a la nación, no habrá paz. Tremendo. Si Dios no guía a la nación, no habrá paz. Afortunada la nación que obedece la ley de Dios. Y como dice la palabra, ¿cómo va a obedecer el pueblo la ley de Dios si no conoce la ley de Dios? ¿Y cómo va a conocer la ley de Dios si no hay quien les predique la ley de Dios? ¿Y cómo van a ir a predicar si no hay nadie que envíe a esos obreros a predicar? Amén. 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 Nosotros somos enviados. Ya hemos sido enviados a predicar. Amén. Y es la manera como la gente va a entender la dirección de Dios, la visión de Dios, la guía de Dios para sus vidas. Eso quiere decir que sin la visión profética, que es la instrucción en la verdad de Dios, que era dada por los profetas, mediante esas visiones que ellos tenían, traían esa dirección de Dios al pueblo, el pueblo se desenfrena. ¿Sabes qué quiere decir la palabra se desenfrena? Desbocarse. ¿Qué más? Aquí por ejemplo dice no hay orden, no habrá paz. Perderse. Pero literalmente aquí en el hebreo la palabra se desenfrena significa que no tiene refreno moral. Que no tiene refreno moral. Es decir, en otras palabras, que cae en toda clase de inmoralidad. Y nosotros vemos la inmoralidad de hoy. Vemos la tasa disparada de los divorcios, la fornicación, el homosexualismo, todas esas cosas, y nos tapamos los ojos y nos cogemos la cabeza y nos damos golpes de pecho y Señor, ¿qué es lo que está pasando en esta sociedad? Amado, si la iglesia no cumple su función profética, el pueblo se desenfrena. Y el pueblo no se está refiriendo a la iglesia. El pueblo no se está refiriendo al pueblo de Israel. El pueblo se está refiriendo a la humanidad. El pueblo se está refiriendo al país donde Dios nos ha puesto como responsables. Amén. Y si nosotros mismos no somos una voz profética para Colombia, Colombia se desenfrena. No puedo decirlo en palabras más claras. Si la iglesia no está cumpliendo su función profética, Colombia se desenfrena. Nosotros esperamos que sean los gobiernos de turno los que encaucen a Colombia y la lleven por donde deben llevarla. No, los gobiernos no son la solución, amados. El único que puede darle cauce al río de Colombia es el Señor Jesucristo. Es Dios con su palabra, es el Espíritu Santo, nadie más. O sea, el único ente a través del cual viene la transformación para una nación se llama la iglesia de Cristo, sea imperfecto, sea como sea, es la iglesia, el instrumento que Dios usa para traer dirección a un pueblo.
cuando se levantó Calvino, cuando se levantó Zwinglio en Suiza, cuando ellos se levantaron a traer la reforma protestante y a establecer la constitución de Suiza bajo los principios de la palabra de Dios, ese pueblo cogió un rumbo cristiano. Fue uno de los pueblos y hasta hoy ha sido un pueblo que ha cumplido y ha respetado muchos principios de Dios. Aún hasta hoy, 500 años después. Porque hubo unos hombres que a pesar de que tenían peleas entre ellos y todo, pero ellos se propusieron hacer una constitución del país basada en la Biblia, la palabra de Dios. Yo te quiero decir, la palabra transforma naciones. La palabra transforma naciones. Y si una constitución está hecha de acuerdo a la palabra, mi hermano, esa nación va a ser transformada. Por eso es que el diablo busca mezclar las cosas para que las constituciones de los países queden llenas de masonería, queden llenas de hechicería, queden llenas de consagraciones a dioses paganos, para que una nación no quede bajo los principios de Dios y esa nación sea afectada por los principios del Señor. Cuando la gente no tiene visión, la gente quebranta la ley. Cuando no hay revelación, la gente se desenfrena y peca. Cuando nosotros mismos como cristianos no tenemos visión, pasan muchas cosas. ¿Cómo qué? Te voy a decir 6 cosas que pasan a los mismos cristianos cuando nosotros no tenemos visión. No le damos una visión correcta al mundo, es lo primero. No le damos una visión correcta al mundo, a las personas sin Cristo. No le damos una visión correcta acerca de qué es Dios, de qué se trata la palabra, de cuál fue la obra de Jesucristo. En segundo lugar, no le enseñamos a la gente a establecer metas correctas en la vida. Cuando la gente de la misma congregación, de la misma iglesia de Cristo, no tiene la visión de Dios, no le da metas correctas a la gente sin Dios. No tiene cómo transferirle, no tiene cómo impartirle a la gente metas correctas para su vida. A mí me gusta llegar allá al hueco y empezar a hablar con los comerciantes y empezarles a dar metas de acuerdo a la palabra de Dios. Y que ellos poco a poco nos empiezan a prestar atención y empiezan a poner cuidado de las cosas que nosotros con el amor de Dios les estamos diciendo. Cuando nosotros como cristianos no tenemos visión, no respetamos tampoco la ley. ¿Cuál ley? No la de Moisés, sino la ley de la nación, la ley de la ciudad, el tránsito, las cosas que tenemos a la mano para respetar. Si no hay visión, nosotros no vemos por qué ser obedientes a la palabra de Dios, por qué ser obedientes a lo que dice aún los gobiernos, el gobierno civil. Cuando nosotros no tenemos visión como cristianos, nos destruimos entre nosotros. Es otra cosa que pasa. Nos hacemos daño los unos a los otros. Nos enfrentamos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque empezamos a competir entre nosotros. Empezamos a mirar quién le demuestra más a la gente que el otro, en lugar de estar cumpliendo la labor que Dios nos ha llamado a cumplir. Y por último, si no tenemos visión, nos dividimos y nos excluimos unos a otros. Terrible. Entonces la vida sencilla, la vida santa, la práctica de la iglesia primitiva. Ustedes recuerdan cómo la iglesia primitiva comenzó. Esa forma tan sencilla que ellos vivían, pero esa forma tan sencilla, pero tan santa y tan pura, afectó en su tiempo a la sociedad. Vamos a ir para terminar a Hechos, capítulo 2, versículo 46 y 47. Hechos 2, 46 y 47. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Cómo afectó la iglesia de Cristo su sociedad? La sociedad donde comenzó. ¿Dónde comenzó la iglesia? Amados, los que estudian la Biblia, a ver, ¿dónde comenzó la iglesia? No, pero ¿en qué sitio geográfico? ¿En qué sitio geográfico comenzó la iglesia? La primera iglesia, la iglesia primitiva. ¿Dónde empezó? En Jerusalén. Gracias, Juanito. En Jerusalén.
en Israel, ¿cierto? En Jerusalén, porque ahí era donde vivían y donde estaban ubicados los 12 discípulos de Jesús. Y allí empezaron a extender la iglesia. Y dice la palabra, esto sucede, estoy hablando del capítulo 2 de Hechos, o sea, sucede inmediatamente después de que ellos son bautizados con el Espíritu Santo en lo que se llamó el día de Pentecostés. Y bajo esa unción, escucha, bajo esa unción del Espíritu Santo, bajo esa gracia del Señor, se levanta una iglesia empoderada por el Espíritu Santo. Y dice la palabra, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y ¿qué? Sencillez de corazón. ¿Y cómo lo hacían? Alabando a Dios. Mira esa característica de ¿qué? De comunión, ¿cierto? De amor, de fraternidad que había en la iglesia. Y dice que en medio de ese ambiente, dice el versículo 47, y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué quiere decir que tenían favor? ¿Qué quiere decir? Tenían gracia. ¿Qué más tenían? Disposición. Ellos tenían disposición para con el pueblo. Compromiso. Claridad. Y favor, lo que estaba diciendo Eusebio, que tener favor, que tú tengas favor al entrar allá, por ejemplo, al centro comercial, que tengas favor, ¿qué quiere decir? Que hay una gracia especial en ti, en donde te ven llegar ese, no sé qué veo en ti, pero bienvenido. ¿Sí? No sé qué veo en ti, pero hay algo especial en ti que yo quiero compartir contigo. Yo quiero tener eso especial que tú tienes. Amén. ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? La gracia de Dios, el favor del Señor. Y dice la palabra que ellos perseveraban primeramente en el templo, o sea, no dejaban de reunirse, y también en las casas, y comían juntos. Dice que con sencillez de corazón alababan al Señor, o sea, lo que estamos haciendo nosotros. Pero ¿a qué nos debe llevar eso? ¿A qué nos debe llevar esa alegría, esa comunión? Porque la tendencia natural, ¿cuál es? A convertir eso en un club y a cerrarnos y a decir, ay, aquí la pasamos tan rico que para qué queremos más gente nueva. ¿Para qué queremos más gente diferente a nosotros si entre nosotros nos entendemos? Si entre nosotros la pasamos rico. Ay, dejemos así. Eso, ¿para qué abrirnos a otras personas? Y esa es la tendencia de la carne, a acomodarse. Amén. Amén. A quedarnos nosotros como pasivos, conformistas, disfrutando de ese ambiente egoístamente para nosotros, sin abrirlo a otros que también lo pueden disfrutar. Y nosotros como iglesia en este tiempo estamos abriendo el espacio, este gran espacio que tenemos aquí, gracias a Dios, para que vengan otros y compartan de los mismos cánticos, de la misma comunión que hay entre nosotros, con ellos también. Amén. Esa es la idea. Y dice la palabra que ellos iban añadiendo, que el Espíritu, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Dice aquí la palabra, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea que el favor que ellos tenían con la gente hacía que numéricamente la iglesia creciera. ¿Por qué? Porque no solamente era el favor, sino era la función profética que la iglesia estaba cumpliendo en su tiempo con el pueblo donde Dios la había puesto. Amén. Visión es ver lo que Cristo ve, ver lo que se puede y se debe hacer, y nos lleva a hacerlo. Amén. Es ver lo que Cristo ve. Cuando la iglesia tiene visión, ve lo que Cristo ve.
¿Qué está viendo Cristo? ¿Qué crees que está viendo Cristo ahorita en Medellín? ¿Qué crees que está viendo Cristo ahorita en Colombia, en Bogotá, en Ibagué? ¿Qué está viendo el Señor? ¿Cómo ve tu ciudad? Yo te pregunto, ¿será que Cristo ve la ciudad igual que tú? En este momento, ¿Jesús está viendo la ciudad igual que tú? ¿Está teniendo la misma percepción que tú tienes? ¿Cierto que no? Entonces tenemos que tomar la visión de Cristo, y ahí es donde nos convertimos en proféticos. Porque nosotros creemos que profecía, vivir en una unción profética es solo profetizar, es solo declarar palabra para la ciudad y salir a marchar y no sé qué más cosas. No. Somos proféticos cuando tenemos la visión que Cristo tiene de la ciudad, la visión que Cristo tiene de la nación, y somos consecuentes con esa visión y salimos a hacer lo que el Espíritu Santo nos dice que debemos hacer. La visión se convierte en pasión y luego se convierte en acción. La visión se debe convertir en pasión y esa pasión nos debe llevar a la acción. La visión se debe convertir en pasión y luego nos debe llevar ¿a qué? A la acción. Luces, cámaras, acción. Está diciendo el Espíritu Santo en este tiempo a la iglesia. Acción, iglesia, acción. Pero ¿cómo va a tener la iglesia acción si no tiene pasión? ¿Y cómo va a tener pasión si no tiene visión? Si no recibe visión del Señor, si no tiene claridad profética, la iglesia no se va a apasionar por lo que tiene que hacer hacia la ciudad. Luego nunca va a actuar, nunca actuará. Debemos depender siempre del Señor y tener cuidado nosotros, siempre tener cuidado en nuestro corazón, de no entrar en presunción, de no entrar en orgullo, pensando que somos nosotros en nuestras fuerzas que vamos a transformar este país o esta ciudad. No, esta ciudad va a ser transformada por el poder del Espíritu Santo. Amén. Somos una iglesia profética. Estemos en pie, por favor. Somos una iglesia profética. Somos una iglesia que es llamada a cumplir una responsabilidad con el país en el cual nos encontramos. Aleluya. Y vamos a orar. Amén. Delante del Señor, en honor al Señor. Padre, gracias te damos esta mañana por esta palabra, Señor, que tú nos das hoy. Oh Padre, yo te pido, Señor, que despiertes en nosotros esta visión, que despiertes en nosotros, Señor, oh Dios, esta responsabilidad que tenemos ante Colombia y ante la ciudad donde nos encontramos, Señor. Tenemos una responsabilidad, nosotros, cada uno de nosotros como tu iglesia, y no queremos ser negligentes frente a esa responsabilidad. Oh Señor, tú nos estás dando todas las puertas abiertas. Tú nos estás dando en este tiempo todas las herramientas. Yo me sorprendo, Señor, de la cantidad de ministerios que existen hoy en día en Colombia, que están apoyando a las iglesias para hacer su labor. Y te doy gracias por cada uno de esos ministerios y por aquellos que nos están ayudando en este momento a nosotros. Pero ayúdanos, Señor, a cumplir esa función que nos corresponde, a cumplir nuestra tarea, a no solamente esperar, Señor, de otros esa ayuda, sino que, Señor, nosotros mismos tomemos la iniciativa, Dios. Que pueda venir la visión, que pueda venir la pasión, que pueda encender en nosotros la pasión que nos lleve a la acción, que nos lleve a ejecutar esa visión que hay en tu corazón, porque no es una visión nuestra, es una visión que nació en tu corazón. Y queremos llegar a los cielos el día de mañana, llegar a los cielos y decirte: Señor, este talento me diste y este multipliqué. Esto, Señor, me diste, estas herramientas tuve en la mano y te multipliqué a estas. Convertí esto en esto, Señor. Hice mi labor, hice mi parte. Tú hiciste tu parte y yo hice mi parte.
que podamos presentarnos con la frente en alto, diciendo: Señor, ejecutamos todo aquello que tú nos llamaste a hacer. Así como Pablo, que dijo con confianza: he terminado la carrera, he hecho la obra, he hecho todo lo que Dios me mandó a hacer. Y que podamos presentarnos con la frente en alto diciendo: Señor, nos presentamos satisfechos, sabiendo que no quedó nada por hacer de lo que teníamos nosotros que hacer, de aquellas obras que tú habías preparado de antemano para que anduviéramos en ellas, Señor. Nada se quedó en el papel, nada se quedó allá escrito, todo se cumplió. Que así sea con cada uno de nosotros, para que nos presentemos en los cielos habiendo hecho todo, absolutamente todo lo que nos llamaste a hacer, ni más ni menos que eso, Señor. Haber sido fieles a la visión y fieles al llamamiento que tú nos has hecho, Señor. Señor, cada uno cumpla, cada uno se presente delante de ti habiendo cumplido, Señor, habiendo cumplido el llamado que tú has hecho sobre cada uno, Señor. Oh Padre, a veces vemos ese llamado como inalcanzable. A veces vemos estas cosas como algo demasiado grande para nosotros. Pero si tú, Señor, has determinado que nosotros cumplamos eso, es porque ya tenemos la gracia para poderlo cumplir. Ya en nosotros está el favor, ya en nosotros están las capacidades para ejecutar eso que nos estás diciendo. Aunque nos parezca muy grande, ya está en nosotros. Dile al Señor: ya, Señor, ya está en mí. Dile al Señor: ya está en mí. Eso, ya está en mí ese llamado, ya está en mí esa capacidad de obedecerte. Dile al Señor, ahí donde estás, dile al Señor: ya está en mí la capacidad de obedecerte, Señor, de ser aquello que tú me has llamado ser. Gracias, Señor, por la unción. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor, gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor. Bueno, amados, les bendigo a todos y espero que estén allí siempre conectados en nuestras transmisiones los domingos a las 10 de la mañana. También estamos nosotros los viernes a las 8 de la noche compartiendo de la palabra, y los sábados a las 5 de la tarde por Facebook. Dios les bendiga, conéctense y suscríbanse al canal de la Iglesia Pionera. Bendiciones.